Yo nací en las orillas, verdes inquietas de mi imperial, viejo barrio alegre que dio a mis pasos su mismo andar. Fui como toda niña, por su cariño a cualquier lugar. Sobre mi imperialito, fui un gorrioncillo dulce y voraz. Así soy yo, no hay más que hablar. Soy libre como el viento y mis sentimientos no se callan. Poner los primeros frutos, indudablemente la cosecha vendrá fácil, no, es el primer fruto. Pero tú comenzaste con esta carrera, con este reconocimiento, reconocerse en sí como mapuche. Aun cuando no hablas bien en mapuche, pero lo importante para nosotros, la dignificación del pueblo, la cultura mapuche, es que nosotros a través de la música, del arte, nosotros podemos vernos mapuche, podemos sentirnos mapuche y podemos querernos mapuche. Y ese reconocimiento que nace y nos dignifica esto que tú estás haciendo, que tú comenzaste a hacerlo y que hoy te podemos decir, sí, Nancy, eres una maestra, eres la pionera en este terreno. Gracias. Y que estos pasos sean uno de tantos más que te lo bien merecido lo tienes. Y qué puedo decir. Gracias. Adelante. Gracias. Dime. Tolito, Hernán, amigo de tantos años igual. Tantos recuerdos, tantos remember. Tú has andado en muchos trabajos míos, al lado también, a mi lado, grabando, ¿te acuerdas? Hace 20 años atrás. ¡Qué locura! Andábamos por la costa, todos decían que era una locura lo que andaba haciendo yo. De repente venían cochayulleros con sus cochayullos y nos instalábamos ahí con ellos, filmábamos, íbamos haciendo las canciones y los lamien iban apoyando. Cuenta un poco. Sí, yo quisiera remontarme, ahora que estaba escuchando dos opiniones, más la de Nancy, evidentemente, y su trayectoria. Quisiera remontarme a una época histórica, ya entender un poco la trazabilidad de la labor artística, cultural que ha desarrollado Nancy tantos años. No podemos olvidar, o hay que tener presente, que en los años en los cuales vivimos nuestra adolescencia y nuestra juventud, había una evolución muy grande en el mundo que hoy día contemporáneamente nosotros lo podemos identificar como hechos que ocurrieron en nuestra sociedad, en donde se vio por primera vez el renacer del arte latinoamericano. Y no se dio por la corriente que hoy día cultiva Nancy, era un folclore andino de muchos instrumentos del altiplano. Sí. Pero eso fue en una época que al final terminó en una violencia desatada que aún no somos capaces nosotros de responder, digamos, en todas las instancias lo que significa la sociedad en los años que vivimos. De esto han pasado más de 50 años, evidentemente. Pero hoy día, cuando uno ve el trazo del arte, el trazo de lo que ha significado la vida de Nancy, de cómo ella se adentró en el arte, entendiendo el arte como la expresión sublime de aquellas personas que tienen la capacidad de poder expresar más allá del mundo presente, son como visionarios en el acontecer del día a día, en donde hay sentimientos que son muy profundos y que Nancy los ha llevado en esa dimensión y con un privilegio fantástico. Ella canta mucho a los niños, ella canta mucho al imaginario, a poder entender, digamos, desde el imaginario estos aspectos que confluyen en estas dos culturas, una cultura de la sociedad originaria y una cultura de la sociedad occidental, y todo lo que significa donde se imbrican, voy a hablar en una concepción valórica un poco, elementos de los intereses y las virtudes del hombre que se contraponen. Hoy día vivimos esos profundos choques de intereses. Yo he visto en ella, en la observación, en su música, en la letra, se puede observar perfectamente, cómo aquellos elementos que son
del arte, ¿no es cierto? Y ella los privilegia a través de las virtudes humanas, más allá del sentir, ¿no es cierto?, propio del interés del ser humano. Yo creo que eso enaltece al ser humano, enaltece el arte y enaltece la cultura, y sobre todo en este emerger de una sociedad que no podemos llegar a desconocer que en un momento estuvo por desaparecer. Hace poco más de 130, 140 años, la sociedad nuestra estuvo con posibilidades ciertas de desaparecer como tal. Pero hoy día, mientras hablaba el amigo argentino, ya podemos entender elementos que hoy día son hermanables. Chos Malal, ya, Cargüe, vamos a entender Cutralcó, son palabras, ¿no es cierto?, el que está en la etimología mapuche, ¿no es cierto?, pertenecen al acervo cultural de una cultura que aparentemente no ha mostrado el desarrollo, pero eso es la apariencia, pero la tierra habla, el Guneima, pues el habla de la tierra nos está hablando en todos los lugares y cómo somos capaces nosotros de proyectarla. Creo que el arte tiene una función infinita, un desarrollo infinito, y el privilegio que tengo hoy día de poder expresar estas palabras ante una amiga de tantos años. Eso sería la visión que tengo para... Sí. Hermosas, bellas tus palabras, Hernán, y sabias también. Bueno, mis amigos, ellos tienen muy lindas palabras, muy sentidas. La interculturalidad que se ha formado durante todos estos años en el canto, que también lo formé con algunos temas con mi hermano Carlos San Martín, que está aquí pero no está presente, no pudo, lo lamento, pero él también es el hombre que aportó mucho a mi arte. Desde pequeña siempre me incentivó, lo reconozco de aquí en la quebrada de aquí. Me tomaba de la manito y me llevaba cruzando la plaza para ir a ver a los shows en la radio Frontera. En los años 60. En los años 60. Y iba de la manito de él y me llevaba a ver a la Gloria Benavides, y yo admiraba a todos esos artistas y a todos los folcloristas, admiraba a la Violeta Parra, junto con mis amigos, tardes completas escuchando a Víctor Jara, Violeta Parra, Larral de Cita Rosa, Mercedes Sosa, fanáticos, éramos fanáticos. Esa escuela que... Cantabas con tu hermosa voz, sí, una inimaginable para algunos versión de Valderrama, sí, sola con la guitarra, sí, en cualquier lado, y era impresionante. Y déjame agregar algo más en esta presentación de tus grandes éxitos. Yo creo que es el corolario de el haber construido cultura durante más de 50 años. es verdad, eso sí. No solo sí, con niños sí, en la escuela, como bien decía Hernán, formaste grupos sí, de este tipo de música que hoy están desparramados por diferentes lugares, sí, es verdad, recorren el mundo. Vos con Carlos no solo cantaste en Viña del Mar, recorriste miles de escenarios, no solo en Chile, en América, en el mundo, y desparramaste y creaste ese interés, incluso en idiomas donde no entendían lo que vos cantabas, pero se levantaron a aplaudirte. sí, es verdad. Y a partir de eso empezaron a investigar de dónde viene esta señora, qué es eso de mapuche, qué es lo que canta, qué ritmos son, y esos instrumentos, y esa gente bailando. Y yo creo que es la mejor manera de difundir lo que somos. Sí, Y termino con esto, o sea, con respecto a lo que decía Hernán, yo siempre digo que la cordillera no nos divide, nos une. Muchas cosas son comunes de los dos lados. sí, es verdad. Es cierto. Algunos intereses mezquinos la usaron para dividir. Y el mejor ejemplo es este. Bueno, Gracias. respecto de eso mismo, cuando hablas de Rafael habla de los intereses mezquinos, indudablemente aquellos nos dividieron, aquellos nos fueron matizando de otra manera y nos quisieron ignorar. Y Nancy fue capaz de llevar a la vitrina universal nuestro arte, nuestra cultura, nuestra forma de ser, de ver el mundo. De decir el mapuche sungun y hablar del mapu sungun, son dos cosas que nosotros podemos decir. No son para nosotros los mapuches, los pueblos originarios, no solamente
el hombre habla, sino la naturaleza habla. Por ello se habla del Mapu Zungún. Y el mapuche Zungún se habla de los mapuches. Y bueno, fuiste pionera en esto y aquí estás, el gran corolario de llevarnos a una vitrina universal. Cuando de repente hablaba, Hernán estaba diciendo de lo que era la música andina, nosotros podíamos escuchar el tango, podíamos escuchar folclore latinoamericano, no sé, podíamos escuchar a Joan Baez en aquel tiempo, a Edith Piaf en aquel tiempo, ¿cierto? Led Zeppelin. Claro, y además nos encontramos después con todo lo que es el arte tuyo que comienza a emerger lentamente. Sí, es verdad, es cierto. Leila, bien. Oh, qué recuerdo más lindo. Sí. Bueno, a mí me gustaría que mi hermano Carlos se agregara aquí porque tuvo alguna dificultad para poder viajar en este Temuco y Padre Las Casas, que está tan lleno de no sé, lleno de autos. Hay más autos que gente. No sé si ustedes piensan lo mismo. Para llegar a un lugar hay que tener mínimo 1 hora. Sin esa hora no se puede llegar. Recordar también que aquí estamos juntos otra vez después de 50 años, juntos todos, amigos de infancia, Carlos con Hernán, compañeros de colegio, del liceo, recordando tiempos cuando nos íbamos a la playa y hacíamos música con una guitarra y todo el mundo nos mandaba sopaipilla, empanada y asado, porque éramos los cantores de la playa. Tantos recuerdos, cuántas veces participamos en peñas en Argentina y en cantatas tan maravillosas. Hoy quedábamos boquiabiertos mirando a esos cantantes argentinos. Yo creo que yo le debo tanto a Argentina, a esa zona que estuve en el tiempo, que más que un exilio fue haber vivido el amor, la amistad, haber vivido toda la ternura de grandes amigos que hasta el día de hoy estamos juntos. Una vez al año nos visitamos y estamos aquí presentes, nos abrazamos, compartimos un café, un mate y somos felices enormemente, a veces dentro de la casa en el invierno o en el lago, en el mar, disfrutando la vida. Todo ese, digamos, toda esa gama maravillosa de sabiduría que tiene todas estas años y años de conocernos, también yo creo que es un aporte mío a lo que ha ido desarrollándome, lo digo con mucha humildad, en la música. Ya hablaba antes de que mi hermano Carlos también era uno de los grandes impulsores de este arte, en que juntos comenzamos tocando charango y guitarra, ¿te acuerdas, Carlos? Charango y guitarra, y íbamos cantando y íbamos, la mamá era muy feliz, ella escuchando nuestro canto, o cuando nos invitaban, y ahí estábamos, contentos. Quiero que hables algunas palabras, hermano Carlos, sobre esta música Choique Purrún, de lo que estamos haciendo en este instante, junto como banda, como grupo, que perteneces tú también a la banda. Bueno, primero saludar naturalmente a los amigos que están siguiendo, amigas que están siguiendo este conversatorio. Y bueno, y saludar especialmente a mi amigo Rafael Catugoño, que nos conocimos por allá en el año 77 fue. El año 77 nos conocimos. Yo estuve pernoctando en un departamentito que arrendaban ellos y yo llegué allá de un departamento 5 estrellas. 5 estrellas era. 5 estrellas, claro. O las Coagas. Copahue 76. Eso, 76. Entonces llegué por allá y realmente me sentí muy grato, muy contento que mi hermana tuviera unas amistades tan hermosas como las que todavía hoy día están. Me sentí muy contento porque realmente y pude darme cuenta de la idiosincrasia del pueblo argentino, que las manos así para recibirnos y para recibirme en ese tiempo, yo lo pasé muy lindo, muy hermoso, disfrutamos. Con Nancy, con charango y guitarra, íbamos a Peña, cantábamos, disfrutábamos y lo pasábamos realmente maravilloso. Bueno, con Nancy, la verdad que nosotros, bueno, mi mamá me regaló la primera guitarra a mí, entonces Nancy me sacaba la guitarra para Callao.
En esos tiempos Escondía. éramos jóvenes, entonces yo era un poquito egoísta con mi guitarra. Entonces la Nancy me sacaba la guitarra escondida. Después, hermano, quiero aprenderme esta canción. ¿Cuál es el fa sostenido menor? A ver, haz acorde. Empezaba la Nancy a hacer acorde. Sí, ese. Y así empezó toda una historia y empezamos de repente a cantar alguna canción. A veces yo, Nancy, como tenía más habilidad, de repente ella hacía la segunda voz, yo hacía primera. Cantamos de esa manera. Hasta que después hicimos el cambio. Ya llegó Temuco, empezamos a cantar acá. Empezamos a ir a peñas, actuaciones. Me recuerdo mucho de nuestra gran amiga Rayén de Zúñiga, que ella no fue la primera vez que nos invitaron a una peña, ella nos fue a buscar a su casa. A nuestra casa. Sí. Y ella nos empezó a difundir a que cantáramos aquí, cantáramos allá, y viajábamos a Carahue, Imperial, y ahí recorríamos sus lugares de acá de la zona. Y sin querer, ya llegó por ahí el año 88 y conversamos con Nancy. Mira, nosotros los dos somos profesores, hermana, y andamos cantando canciones de otros artistas, empezamos a hacer nuestros temas. Además, nosotros pertenecemos aquí a una raza, a un pueblo mapuche, que tiene toda una identidad propia, que tiene toda una cantidad de cosas que son realmente valiosas. Y entonces, ahí, por casualidad, nos encontramos en una peña con otro artista y nos empezó a abrir un poco los ojos, como teníamos que nosotros poder ver la posibilidad y encaminarnos hacia Viña del Mar, hacia los festivales en Chile. Y ahí se creó una canción y de inmediato en el año del 88 al 89 clasificamos con la canción al Festival de Viña. Y ahí estuvimos, lo pasamos muy bien tratado, tuvimos una crítica extraordinaria. Ítalo Pasalacqua, que era muy terrible como crítico, él nos puso dentro de los 5 mejores números artísticos del Festival de Viña del Mar, donde estaba Roberto Carlos, donde estaba Chile Base, Armando Manzanero, y así una cantidad y nos puso con todos esos grandes artistas. Morgilla Herrera, fanático de la canción. Claro, entonces cosas maravillosas que nos pasaron. Y bueno, y así fuimos después, quedamos un poquito picados porque el resultado como en los lugares no fue, el premio no fue bueno para nosotros, pero como premio por estar en Viña, por salir en pantalla, este es un evento, digamos, de gran cobertura. Entonces, eso fue uno de los premios mejores que pudimos haber tenido en ese momento. Y ocurre que después seguimos la onda y decimos, Nancy, hagamos una canción, ya teníamos 5 canciones que hicimos con Nancy. Entonces viajamos a un congreso de música en Santiago en el año... De compositores. Claro, de compositores en el año 90. Entonces, allá nosotros tratamos de buscar un orquestador para una de las 5 canciones que llevábamos grabadas. Entonces en eso encontramos un ex compañero curso mío, Fernando Carrasco, que hoy en día es una de las personas importantes dentro de los Quilapayún. Y Fernando ha sido un artista que ha estado en varios grupos, fundador musical, que hacían música con puros instrumentos del norte, instrumentos folclóricos, hacían mucha música selecta. En este momento como que se me fue el nombre, pero hicieron una gran labor, recorrieron el mundo, y así el Guaso Carrasco nos encontramos en una oportunidad con la Nancy, habíamos ido a una feria artesanal, y en esa feria artesanal estaba sentado él y Yerko Montero, que era un luthier extraordinario. Estaban los dos sentados y con manta, y ya nosotros nos retirábamos del asunto, eran como las 10 de la noche, y de repente veo que están tocando un instrumento que no era guitarra, que no era charango, que no era ukelele, sino que era una guitarra muy delgadita, o sea, de cuerpo, muy delgadita, más chica que una guitarra.
Entonces tenía 3 cuerdas. Y yo me acerco y le digo, amigo, ese instrumento tan hermoso que suena, ¿cómo se llama? Y me dice, mire, este es un 3 cubano. Y se pone a reír, así me mira, y yo le digo, yo parece que te conozco. Entonces ella me dice, ¿tú eres Carlos San Martín? Sí, pues, y tú eres el Guaso Carrasco. Y nos dimos un abrazo y nos veíamos del año 76. Cuando estudiabas en la Universidad de Cuando Chile. estudiaba en la Universidad de Chile, yo pedagogía en educación musical, que después con el tiempo terminé. Y en eso nos dimos un abrazo, y perdonen lo que voy a decir, lo voy a decir exactamente como no lo diga, ya. Entonces se refiere, ¿y qué andan haciendo estos indios? No sé cuánto, algo más. Tin, tin, tin. Entonces llega y la Nancy dice, es que andamos buscando un orquestador, le dijo así. Entonces, yo soy orquestador, me dijo el Guaso Carrasco. Y a mí me dio un poco como de duda. Me dijo, no, si yo estudié aquí, estudié allá, todas las cuestiones, y me dijo que estaba muy bien preparado. Entonces ya pues le dijo a la Nancy, toma, aquí tenía el cassette, elige cuál de las canciones podemos grabar. Y ahí él se le ocurrió grabar La Cutún. Siempre que me guste. Claro, siempre, Si no me gusta, siempre no. que me guste esta música, dijo, porque a mí me han pedido, qué sé yo, muchos artistas chilenos que yo le escriba orquestaciones, qué sé yo, la Gloria Simonetti, la Yeneta Acevedo en esos tiempos, el mismo Pedro Mesones, y no pescó a nadie de esos artistas. No, el Guaso Carrasco era un hombre extraordinario. Es muy especial, muy especial. Es todavía. Es un gran músico. El decano de la Universidad de Chile, me parece. Ahora él, sí. míralo, Es una eminencia. Barroco Andino era el grupo. Barroco Andino, que hizo una gran trayectoria. Bueno, y ahí llevamos la canción al Festival de Viña del Mar, La Cutún. La Cutún. Claro, y hay toda una aventura con él. Ton, 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 Muy lindo. Y las trompetas. Pa, 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 para, pa, pam, pam, pa, pa, para, pa, pam, pum, para, pa. Ay, pero a mí se me paraban los pelos, lloraba, te pasaste, te amo, Guaso, te amo, nosotros vamos a quedar en Viña, vamos a quedar, ¿tú crees? Entonces después pasan los días, tenemos que ir a grabar un estudio, no teníamos plata, profesores, somos profesores los dos. Claro, y teníamos que tener platita para grabar. Y yo le decía a Carlos, saquemos un préstamo, Carlos. Ay, Carlos, como siempre, súper así reservado con su dinero, diferente a la Nancy, que es así, que él es cuidadoso, y yo, ¡pum! Así. ya lo saben aquí, mis amigos. Y entonces, Carlos, ya entramos al banco, sacamos la plata y nos atrevimos a grabar y clasificamos. Ay, fue maravilloso. Tener la gaviota en la mano en Viña es maravilloso, porque el Carlos me decía, él siempre tiene un defecto, yo lo amo entrañablemente, pero tiene un defecto horrible, que él es demasiado como de la tierra, no sé si será demasiado frío o no está pegado a la tierra o es demasiado pegado a la tierra, y él siempre, es que está la otra parte y yo no, pues yo la pura parte positiva, claro. No es que vamos a ir, nosotros vamos a estar, yo voy a estar en Viña del Mar, totalmente positiva. ¿Puedo interrumpir un poquitito? Cuando vamos saliendo del estudio de grabación, la Nancy llega, se da vuelta y le dice, acuérdese, va a ser la única canción, ¿cuántas grabaron aquí? Le dijo en este estudio, 79 canciones. Acuérdese, la única que va a quedar va a ser la de nosotros. Y así fue, pues. Claro. Nancy, decretando. Y en grandes éxitos de Nancy San Martín, sí, esas creaciones que vas a reflejar ahí, sí, ahí ¿qué representan para vos? ¿Qué significa? Representan todo. La canción Son Michaguá, que hicimos los dos con Carlos. La canción Collón, que los niños del Liceo Guacolda me decían, profesora, ¿cómo no va a hacer una canción al Collón? Hice la canción durante 4 años en el Liceo Guacolda, con la información del MACH y de la gente que era de la comunidad, etcétera. Los niños me traían toda la información, son los mayores informantes que he tenido, mis caritas de luna. Y bueno, Amuli Guillatún, que nace por allá porque Choco y se inspira en lo que es los Guillatún en Imperialito, en Cholchol y en todos los lugares que hemos recorrido del Agualmapo con este canto de hacer historia y memoria. Porque este sí se llama Historia y Memoria de Nancy San Martín. Entonces, el Collón, imagínense ustedes lo que significa. Cuando estuvimos en el Festival de Milán, el año 2019, fuimos a Venecia, nos llevaron invitada a Laurita Gentili, una persona maravillosa, y Alejandro.
ellos dos nos llevaron invitados a Venecia y yo miraba las miles de máscaras, Tolo. Miles de máscaras y formas. Y yo pensaba mientras caminaba, yo decía, qué increíble. Ellos, estas máscaras tan sofisticadas, preciosísimas, ¿para qué decir? Yo decía, pero mi pueblo tiene otro tipo de máscara. Esa máscara que representa, no sé, yo siempre me lo imaginé que era que cuando llegaron los españoles, con esos bigotes largos, con ese pelo largo que traían, porque yo me acuerdo que en Imperialito, Carlos, habían collones, máscaras que eran con el pelo largo, Claro. de crin de caballo hasta largo, así largo. Y yo decía, ¿será que se ríen de los españoles? ¿Será que se ríen de los españoles? ¿Qué piensas tú? Puede haber una lógica. Es que yo pienso que nosotros estamos mirando desde el punto de vista occidental, o sea, la Claro, visión espacial claro. mapuche tiene elementos que son bastante más complejos, pero el arte que cultivan, el arte que se desarrolla, digamos, porque el artista es como un visionario, el artista es una persona que se adelanta a los hechos. Sí. Hay muchos hechos sociales que se cantan antes, porque es la observación del medio y la evolución propia de la sociedad. Claro. Pues la sociedad evoluciona, no son fotos sepia, aquí este es el Claro. paradigma, no. Claro. Es una cuestión dinámica, de un cambio dinámico de la visión que uno lo logra entender, va a lograr aquello. Y los procesos evolutivos también son así. Así es. Pero lo que no cambia es la honestidad, el esfuerzo, el sacrificio, la interés, el valor del ser humano. Esos son imperecederos en el espacio y en el tiempo, indistintamente de la cultura. Y yo creo que ese es el gran valor, y observando las conversaciones, habiendo sido compañero de Carlos ya hace 3, 4 años que conmemoramos los 50 años de haber Sí. salido del colegio. Sí. Pues, 4 años ya van a ser. Claro. ¿Ya? Y por Y consiguiente, el cambio de folio. claro, o sea, es la visión de un Temuco, es la visión de una sociedad regional, es una visión que uno tiene el privilegio, porque la memoria, como es historia y memoria, la historia entendiéndola que es como la madre de los pueblos, pero la memoria es el componente, el saber, el ethos, la forma como el ser humano se formó y cómo la proyecta. Y eso se termina en el día de la muerte. Porque en ese día hay un cambio, ¿no es cierto? Y se transforma en historia. Pero mientras tanto, somos memoria. Y esa es la satisfacción que siento de que ustedes me hayan invitado, me hayan considerado a poder expresar algunas palabras vinculadas, digamos, a lo que significa el arte. El arte, ese arte que tiene su encuentro, ¿no es cierto?, entre una sociedad que emerge, una sociedad que avanza, una sociedad que cuando éramos niños veíamos un Temuco de 82.000 habitantes, Sí. que decía la entrada. Hoy día Temuco tiene más de 300.000. Fue increíble, Ya. enorme. Entonces, y del colegio donde nosotros estudiamos, en esos años egresábamos muy pocos jóvenes con apellidos mapuche, no voy a hablar Sí, de claro. Sí. 8, 9, Increíble, de sí. 200 casi. Hoy día Claro. egresan de 650, en el mismo colegio están egresando casi 600 que tienen al menos un apellido mapuche. Y ese es el gran desafío, o sea, el hecho que ustedes estén hoy día, estén en la academia, en el estudio, estén en la parte curricular de la educación, no es menor, es una tarea y un desafío enorme. Claro. No es solo la música, es el ser humano, el hecho, es la función del día a día. Por ejemplo, en el caso de Armando, Armando yo lo tengo protagonista con su hija, Elico Igual, que es una flamante doctora, y Armando Lonco, lo tengo en una de las canciones del Collón. Bien, Guacolda la tengo a la mamá de Hernán, que habla de una mujer luchadora que luchó por su hijo durante tantos años Guachipanto hasta cerebral encontrar estaba igual. también. El Lonco por igual. Entonces sucede que toda esta, digamos, inspiración, esta creación, tiene que ver con esa energía justamente que dices tú de la tierra, pero que también está en la vibración de los corazones de los que nos rodea, de la gente que está en nuestro entorno y que vivimos cotidianamente. Eso también produce la vibración de la creación. Es bello, es lindo. Armando, por ejemplo, tiene una vivencia, para mí es un informante enorme junto con Hernán. Conversar con ellos para mí es como leer un libro.
Entonces son mis informantes que son fantásticos, son maravillosos. Conversar con Rafa, anoche estuvimos hasta tarde dialogando, tomando un mate y conversando sobre la vida, sobre la ciencia, sobre la política, sobre todos los conceptos. Armando, tú que de repente te sientes protagonista del collón, cuando a veces estoy en el escenario. La otra vez no estuviste en el teatro y yo decía, ¿dónde está el loco Armando? No está. Y todo el público decía, no está. Y tú no habías podido ir a esa vez al concierto. Cuéntanos un poco. Bueno, ¿qué es el collón? El collón es un juego, Sí. ¿no? El collón es un juego. Los juegos son instantáneos, nacen en la cultura, se desarrollan y trascienden muchas veces con el tiempo. Y si nosotros no los reavivamos, y ese es el gran valor que tiene lo Sí. tuyo, que podés hablar del collón, porque nosotros, la juventud de hoy no sabe lo que es el collón. El collón es una máscara, ¿cierto? Una representación de los personajes del momento, de la circunstancia. Y bueno, y ahí se hace un juego. Es un juego de, por ejemplo, van a ver después el collón surge con la máscara y el caballo de palo. Todos podemos recordar el caballo de palo. Y todos, muchas veces nosotros jugamos con el caballo de palo. Nosotros, claro, corriendo a pata en el campo sí, nosotros lo hacíamos generalmente. De repente nos pintaban la cara, porque nosotros siempre, los mapuches siempre se pintaron la cara y nosotros pintamos la cara, y cuando teníamos la máscara, esa le hacíamos, nosotros se construían la máscara y se construían de madera la cáscara de los palos que se cortaban, y con eso se hacía el collón. Y era bastante rústico, porque se le hacía el hoyo nomás para poder mirar, y de repente algunos, pues, cuando en el juego, cuando nos poníamos la máscara, venía el otro, le pegaba un puñete en la nariz y nos achataban, nos mandaban la nariz para adentro. Pero eso era un juego del collón. Entonces, sí. Con un caballito de palo. Con un caballito de palo, ¿cierto? Claro. Y azotábamos el caballo de palo y nos divertimos y así pasaban. Yo a veces pensaba de que era que cuando llegaron los españoles, los niños jugaban y limitaban a los españoles, se ponían esas máscaras con los bigotes largos, sí, y el pelo largo, y arriba de un caballito, no sé, es la imaginación mía, capaz que era así, que limitaban a los españoles. Bueno, el collón igual también hacía divertir a la gente, ordenaba cuando participaban en los palín, entonces él ordenaba la barra. Ordenaba la barra, sí, que nadie se saliera de la barra, y si alguien quería salir lo topeteaba hasta que lo iba a dejar a la barra, y así la gente se divertía con él. Igual era muy entretenido en realidad el collón, un personaje hermoso dentro de la cultura del pueblo mapuche. Claro, ahora... Era parte de la Yecán. De la Yecán. Ahora, claro, por ejemplo, el Choique, el disco que estamos, el single que estamos presentando. El Choique es lo que representa, que es tan bello. Es tan bello. Me tocó una experiencia muy grande cerca de Curacautín. Habían puros ulcantufes. Y yo llegué con mi cultrún, como cualquier persona con su cultrún. De repente me tocan unos señores antiguos, unos lamien, y la fila toda, y los cultruneros estaban, y me ponen al medio. Les juro que yo tiritaba. Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer, santísimo? Y todas empezaban las lamien con unas voces impresionantes. Y los choiques bailando, daban 4 vueltas, cada grupo daba 4 vueltas, 4 vueltas, 4 vueltas. Y cada uno iba tocando y 4 vueltas. Dios mío, yo transpiraba nunca porque estaba en tanto escenario, pero estar en ese lugar ahí, yo creo que fue el momento más sufrido de mi vida. ¿Por qué? Porque no me sentía segura de lo que estaba haciendo. Y comienzo cuando ya empiezan los choiques a saludarme, empiezan a dar la vuelta, y yo con mi cultrún. Choique, 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 choique. Y no salí de mi choique, 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 choique. Y las 4 vueltas, y cuando terminé y salí así, y los lamien antiguos me felicitaban. Pero fue una cosa tan natural. Ahí sentí que de verdad mi sangre es totalmente mapuche. De verdad, lo siento de esa manera cuando estoy en el escenario con mi cultrún, y siento que vuelo por el aire con mi cultrún, siento que llamo a las fuerzas telúricas de nuestros antepasados, y eso me hace sentir una felicidad enormemente grande, muy grande. Cuéntame, Rafita,
Ahora tú, en este momento, que tú te dedicabas a lo que es la locución en Chosmalal, en esa radio maravillosa que yo visité también y que tú contabas que se escuchaba mucha música, qué sé yo, también... Y que cantaste en vivo y que salíamos por la red a cualquier lugar del mundo. Sí, sí, de verdad, sí, fue muy lindo. Los días domingos a veces nos conectábamos también. Tengo la gracia, gracias al Chau, de conectarme con algunas radios también que son extranjeras, como la radio de Argentina, la radio Chacarruca de Colombia, radios del Perú, etcétera, muchas radios en Irlanda, muchos años atrás, cuando estuve viviendo en Alemania también, nos conectábamos. Fuimos juntos a Austria cuando fuimos a hacer un concierto a Austria, Viena, y nos llevaron una radio que a mí me impresionó, que nos ponían en unos módulos, eran miles de radios. Sí. De todo el planeta. Y sabes tú que llegaba el locutor me decía, ¿qué país quiere usted comunicarse? Y bueno, yo le decía, ponele tú Egipto. Y el tipo iba a Egipto y conectaba con Egipto y se ponía a conversar en el idioma, íbamos a ir interactuando. Imagínense, hasta en esas latitudes he escuchado la música nuestra, de verdad. El Choique Purrún, están haciendo una machi, Amole Guillatún, La Cutún, etcétera, todos los temas que son tan queridos por los niños, tan amados por todos los estudiantes. Es impresionante, porque muchas veces no conocerán a Nancy San Martín o a Carlos San Martín o a la banda nuestra, pero los niños, cuando yo le pongo a tararear la canción, donde sea, y sabes que me dicen, sí, yo cantaba esa canción, sí, yo la bailé en el lugar que fuera, hasta las Islas Huaytecas, ¿te acuerdas por allá, sí, Corcoyayque? Cuando llegaron un grupo de niños y se sabían el Pichichurcantón, se sabían Amole Guillatún, y de verdad es hermoso. Es bello poder sentir que la vida nos hace este regalo, porque yo creo que es un regalo. Además, esto no es nuestro. Quiero decírselo a ustedes, queridos amigos. Esta música no es nuestra. Nosotros somos un puente de inspiración. Somos ese puente que conecta con esa energía telúrica que es el Chau, que nos inspira a hacer canciones de nuestra tierra, canciones de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y siento que de verdad la vida nos ha regalado un gran premio, un gran regalo. Queridos amigos, quiero saludarlos y despedirme de ustedes con todo mi corazón. Pero antes, sí, perdona que haga de entrevistador. A ver. ¿Quiénes son los músicos que te acompañan en esta nueva presentación? Hoy sí, mis niños, mis grandes músicos, mi Sergio Fernández, que es mi director, Gastón Pinto, que es el truquista y que toca todos los instrumentos de idiófonos y de aire, junto con Rodrigo Riquelme, mi querido Sebastián Fernández, mi querido Carlos San Martín, y no se me olvida ningún otro. Con ellos vuelo, con ellos somos felices cuando estamos en la sintonía total de poder sentir que la música que hacemos es nuestra y que nos conecta con la tierra. Peucayar, Lamien, muchas gracias. Quiero decirles que no veo eso, avanzar un poco porque no veo nada. ¿Cuándo podemos verlo, el nuevo video? Bueno, en este momento, al terminar ahora, voy a presentar el video Choique Purrún por primera vez. Por primera vez lo voy a presentar. Estoy como muy ansiosa porque ni siquiera yo lo he visto. Lo grabamos con mucha paciencia, con mucho amor, pero no sé cómo está. Así que ahora yo también, junto con ustedes, lo vamos a ver. Por favor, amigos, difúndanlo en Facebook, en Instagram. Adiós, los quiero mucho. Peucayar Lamien. Adiós. Peucayar. Peucayar. Peucayar.